Tenemos ya la clase del módulo número 4. En este módulo vamos a ver lo que son los protocolos, organismos y rutas para los casos de maltrato infantil, abuso sexual y violencia sexual. Entramos de lleno a lo que es el protocolo de atención en salud integral con enfoque intercultural de niñas y niños víctimas sobrevivientes de maltrato infantil, elaborado por varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil, CONACMI. El protocolo de atención en salud integral con enfoque intercultural de niños y niñas víctimas de maltrato infantil se desarrolló gracias a la coordinación de especialistas de las diferentes instituciones y organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, iglesias y cooperación internacional. Con el apoyo de todos estos organismos e instituciones se logró realizar este protocolo. Los objetivos de este protocolo son: 1. Promover los derechos de las niñas y los niños, especialmente el derecho a la salud y la protección. Prevenir el maltrato infantil en todos los tipos o formas en Guatemala. Contribuir a disminuir el maltrato infantil en todas sus manifestaciones. Constituir una herramienta que permita al personal de salud brindar atención integral, incluyente, estandarizada, oportuna, con dignidad y humanismo a niñas y niños víctimas de maltrato infantil. Concientizar al personal de salud y otros profesionales relacionados con la atención de la niñez sobre la problemática de maltrato infantil. Establecer rutas de actuación y coordinación multisectorial entre todas las estructuras del Estado de Guatemala, relacionadas con la prevención, atención y protección a la niña o el niño maltratado o en situación de riesgo, para facilitar el aprovechamiento de las estrategias de intervención para la atención integral, temprana y la respuesta coordinada. Dentro de este protocolo interviene el modelo ecosistémico o ecológico. En este modelo, el protocolo del protocolo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se basa en el modelo ecológico para la comprensión de la violencia desde una visión polifacética que explora los factores individuales y contextuales, de tal forma que la violencia es entendida como un producto de muchos niveles de influencia sobre el comportamiento. El modelo ecológico destaca las causas múltiples de la violencia y la interacción de los factores que operan dentro de la familia y en los ámbitos social, cultural y económicos más amplios. Por lo tanto, tenemos que a nivel individual o a nivel del individuo, identifica los factores biológicos y de la historia personal que influyen en el comportamiento del individuo. Además de factores como la impulsividad, el bajo nivel educativo, el abuso en el consumo de sustancias psicotrópicas y los antecedentes de comportamiento agresivo o de haber vivido maltrato. Centra su atención en las características del individuo que pueden aumentar la probabilidad de ser víctima o perpetrador de actos violentos. En cuanto a la relación de la familia y personas cercanas, o nivel familiar y nivel relacional, se considera el descuido de los padres o cuidadores que pueden incrementar el riesgo de maltrato infantil. Situación de los padres respecto a la niña o el niño, como consumo de drogas o alcohol, participación en actividades delictivas, dificultades económicas,
falta de vínculos afectivos con el recién nacido, con el niño o niña y otras causas. Y en cuanto a la relación de personas cercanas, indaga el modo de las relaciones sociales cercanas, entre estas puede ser pareja, familia, amigos, que aumentan el riesgo de convertir a una persona en víctima o perpetradora de actos violentos. En el caso de maltrato infantil, la interacción casi diaria o el hecho de compartir el domicilio con un agresor aumenta las probabilidades de que se produzcan encuentros violentos. A nivel comunitario tenemos todo el ámbito de la comunidad en el que se inscriben las relaciones sociales tales como escuela, trabajo, recreación. En este nivel se busca identificar las características que estos ámbitos generan violencia, ya sea como víctimas o como perpetradores. Y por último tenemos el nivel de la sociedad que abarca todo el ecosistema. Y en este examina los factores sociales más generales que determinan la tasa de violencia. Se incluyen aquí los factores que crean un clima de aceptación de la violencia, los que reducen las inhibiciones contra esta y los que crean y mantienen las brechas entre distintos segmentos de la sociedad o generan tensiones entre diferentes grupos sociales. Dentro de este sistema se encuentran 3 elementos: normas culturales que validan la violencia como una manera aceptable de resolver los conflictos, normas que asignan prioridad a partir de la potestad por encima del bienestar de los hijos y las hijas, y normas que refuerzan el dominio masculino sobre las mujeres, los niños y las niñas. ¿Cuál es el rol de nosotros como profesionales de la salud? La actuación más importante para nosotros es la prevención primaria. Es la identificación de factores de riesgo de maltrato en situaciones de mayor vulnerabilidad del niño, la niña o de la familia en total. Y la intervención precoz o temprana para evitar que se produzcan situaciones de maltrato. En los casos de la existencia de violencia hacia la mujer, si ésta tiene hijos, se debe poner en conocimiento y siempre debe hacerse valoración de la niña o el niño respecto a las posibles repercusiones psicológicas por el hecho de ser testigo de una situación de violencia dentro de su hogar. Por lo tanto, el papel del proveedor de salud debe encaminarse hacia la prevención, detección, información y actuación, siempre apoyándose en la actuación del Ministerio de Salud. Algunos antecedentes importantes de la situación actual de la niñez. Medio millón de niños menores de 5 años mueren cada año en América Latina. Y el 50% de estas causas de mortalidad infantil son evitables. Son generalmente problemas infecciosos como la diarrea, la neumonía, paludismo o malaria, la desnutrición, el maltrato infantil o una combinación de algunas de estas. ¿Por qué mueren los niños? Por las pobres condiciones de vida que aumentan los factores de riesgo. El no reconocimiento a tiempo de la gravedad de las enfermedades. La inaccesibilidad a los servicios de salud y una inadecuada calidad de atención en los mismos. Aquí es donde interviene la estrategia de IEPI que dimos a conocer en la clase del módulo anterior. Y los objetivos de esta estrategia, que es la atención integrada a enfermedades prevalentes de la infancia, IEPI, es 1. Disminuir la mortalidad infantil. 2. Disminuir la incidencia y gravedad de las enfermedades en la niñez. 3. Mejorar el crecimiento y desarrollo en los primeros años de vida. Los 3 componentes de la atención en salud de la estrategia IEPI son
1. Desempeño del personal de salud en la prevención de la enfermedad en la niñez. 2. Mejorar la atención de salud, dar una salud con calidad. 3. Mejorar las prácticas familiares y comunitarias de atención a la niñez, en donde ya interviene la familia y la comunidad, más que todo para la prevención de las enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades prevalentes de la infancia? Son las infecciones respiratorias agudas, la diarrea, desnutrición y anemia, parasitosis, todas las enfermedades inmunoprevenibles, el retraso en el desarrollo psicomotor del niño o niña y el maltrato infantil, que es el que estamos profundizando en este diplomado de la salud. Como personal de salud, debemos hacer la clasificación de síndromes de maltrato en el SIGSA, que es el instrumento que se utiliza en el Ministerio de Salud Pública para clasificar todas las enfermedades, síndromes, patologías que se presentan. Entonces, tenemos el código T74 como síndromes del maltrato en general. El código T74.0 que se refiere al maltrato por negligencia o abandono. El T74.1 se refiere al maltrato físico o abuso físico. El T74.2 se refiere al abuso sexual. El T74.3 al abuso psicológico. Estos son los síndromes de maltrato infantil y están ya codificados en el sistema de CIE-10, que es el que se lleva a cabo en el Ministerio de Salud, también el Seguro Social, en donde ya logramos colocar ya estos códigos y entonces ya tenemos unos datos estadísticos importantes sobre la presentación de los casos de maltrato infantil. Ahora vamos a ver este algoritmo de atención en salud integral y rutas de atención y derivación, que también lo contiene el protocolo. Entonces tenemos aquí el ingreso al servicio de salud. Si la niña o niño fue llevado o referido por autoridad competente, cualquiera de las autoridades que hayan referido, juzgado, MP, PGN, PDH, hay que verificar el código de la denuncia y hacer inmediatamente una clasificación de triage. Es decir, la clasificación de triage nos va a determinar el estado del niño y hacia dónde nos dirigimos según este protocolo. Entonces, empezamos con el interrogatorio clínico, luego el examen físico en base a la estrategia de IEPI que ya todos conocemos, la historia clínica completa y el traumagrama, que no es más que como un dibujo de las lesiones, si es que se presentara el caso, con lesiones físicas que tiene el niño, por ejemplo, fracturas, heridas, lesiones en cualquier parte del cuerpo. Entonces llegamos a hacer un diagnóstico presuntivo de maltrato infantil y o violencia sexual. Toda esta manifestación de maltrato infantil o violencia sexual se considera una emergencia médica y que amerita una atención integral y deben ser referidos al Comité de Prevención y Atención del Maltrato Infantil, como ya lo vimos en el módulo anterior, según la estrategia de IEPI. Entonces tenemos aquí catalogado en color rojo alto riesgo o grave y la vida del niño o niña está en peligro. Entonces llevarlo obviamente al área de shock,
soporte avanzado de vida en trauma, el quirófano si existe la indicación, si existe violencia sexual, pasamos a ver el protocolo de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual, que lo vamos a ver adelante. Se le da un abordaje integral multidisciplinario, se presenta al Comité de Prevención y Atención de Maltrato Infantil, exámenes de laboratorio y gabinete que se deben solicitar, ingreso a la unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios, encamamiento según sea el caso, egreso por orden judicial. El único que ordena el egreso es el juez. Y seguimiento integral biopsicosocial intra e interinstitucional. Si lo clasificamos como bajo riesgo y vemos que la vida del niño o niña no está en peligro, se debe siempre hacer un abordaje integral multidisciplinario, referir al Comité de Prevención y Atención del Maltrato Infantil. Si existe violencia, revisar el protocolo de violencia sexual, los exámenes de laboratorio y gabinete, se ingresa a encamamiento o referencia por orden judicial, egreso también por orden judicial y seguimiento integral siempre biopsicosocial, intraministerial y coordinación interinstitucional. A nivel comunitario, ¿qué es lo que tenemos que hacer a nivel comunitario? Se evalúa el riesgo del niño o niña. Se detecta la gravedad. Si es un caso grave, se refiere inmediatamente al centro de salud o hospital más cercano. Se puede hacer una denuncia anónima o referencial. Se refiere el caso al Comité de Prevención de Maltrato Infantil del centro de salud o hospital más cercano y se presenta la denuncia a la institución más próxima en la comunidad. Puede ser la Procuraduría General de la Nación, la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, Juzgado de Paz o inclusive a la Policía Nacional Civil. Esta es la ruta crítica comunitaria. La ruta crítica en acciones del Comité para la Prevención y Atención del Maltrato Infantil y o Abuso Sexual. ¿Cuándo son casos intrahospitalarios? Hay que hacer una evaluación y diagnóstico médico, lo elabora pediatría, cirugía o ginecología, o ambos o todos. Se detecta la posible amenaza, se refiere al Comité de Prevención y Atención del Maltrato Infantil, se realiza evaluación psicológica y social. No se confirma maltrato infantil o abuso sexual, no se hace la denuncia. Por otro lado, si se confirma la existencia de maltrato infantil, se registra en el SICSA, según los códigos 74 que ya vimos, se definen medidas a tomar, se deriva a instituciones de apoyo y se denuncia a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio Público, Juzgados de la Niñez, Juzgados de Paz o Policía Nacional Civil. La denuncia se acompaña de el informe médico. Cuando tenemos casos extrahospitalarios, casos referidos por el Comité de Prevención y Atención al Maltrato Infantil o Abuso Sexual o referidos por otra institución. El diagnóstico por la Unidad de Atención Psicosocial se registra siempre en el SICSA y si no aplica, se refiere definir el plan de tratamiento, plan de monitoreo y evaluación de casos y casos que lo ameriten referirse a ruta de casos intrahospitalarios. Ruta crítica que se realiza en el juzgado en casos de maltrato infantil y o abuso sexual. Juzgado de Paz recibe la denuncia. Resuelve realización de examen médico forense por el INASIF. Certifica lo conducente al Ministerio Público. Ordena medidas de protección. Eleva expediente a su juzgado de niñez y ordena inmediatamente el rescate a la Procuraduría General de la Nación. Juzgado de niñez da trámite y ratifica medidas, dicta medidas de protección, ordena investigación a la Procuraduría General de la Nación.
Ahora vamos a ver lo que es el protocolo de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Es una vista rápida la que vamos a tener aquí porque este protocolo pues está más dirigido a mujeres adultas, no tanto a niños y niñas. Sin embargo, es importante que lo conozcamos y pertenece al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces tenemos el protocolo de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Este protocolo establece mecanismos para el manejo de casos. Sin embargo, como decíamos, no tiene un enfoque de derechos para niños, niñas y adolescentes. Se centra más en el abordaje de mujeres adultas. Sin embargo, es importante conocerlo y que nosotros tengamos el conocimiento de dicho protocolo como trabajadores de salud. Existe un comité de atención integral a la violencia sexual contra las mujeres. Los integrantes, se dice que el protocolo hace un escueto resumen del comité. Entre sus integrantes se encuentran personal de salud de las siguientes áreas: dirección, trabajo social, psicología y medicina. Las funciones son coordinar con la sociedad civil e instancias públicas para las líneas de atención y referencia, realizar reuniones mensuales para análisis de casos, garantizar los suministros de los kits y su adecuado empleo, monitorear y vigilar la adecuada implementación de este protocolo. Dentro del algoritmo tenemos la ruta de atención de este protocolo y es que ingreso por emergencia y referencias de cualquiera de los organismos que mencionamos anteriormente o demanda espontánea. Entonces debemos de ver si la paciente está con crisis emocional o lesiones graves. Si está con crisis emocional, si no está con crisis emocional, atención médica. Si hay crisis emocional, apoyo psicológico inmediato. Si no hay lesiones graves, atención psicológica. Si hay lesiones graves, estabilizar signos vitales. Colocar la denuncia o hacer la denuncia al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil por el personal de salud que atiende a la víctima o sobreviviente. Luego realizar historia, examen físico y toma de muestras de laboratorio, incluyendo pruebas basal de VIH y ver aquí la sección de infecciones de transmisión sexual, si es necesario hacer otras pruebas de laboratorio. Si existen lesiones, brindar tratamiento médico quirúrgico y apoyo social. Si no tiene lesiones, apoyo psicológico y apoyo social. Luego vamos a ver lo que es la profilaxis en esta ruta de atención. Menos de 3 días, píldoras de atención de emergencia. Si la agresión fue en menos de 3 días, otorgar píldoras de atención de emergencia, antirretrovirales, antibióticos contra las posibles infecciones de transmisión sexual. Si ya pasaron de 3 a 5 días, si estamos dentro de los 3 a 5 días, siempre píldoras de atención de emergencia y antibióticos contra infecciones de transmisión sexual. Si ven aquí, ya no es necesario dar los antirretrovirales, porque si la infección se dio, ya se dio y ya los antirretrovirales no son efectivos. Y si tiene más de 5 días de haber sido agredida, utilizar antibióticos contra infecciones de transmisión sexual. Aquí tampoco ya no se dan las píldoras de anticoncepción de emergencia y tampoco los antirretrovirales, porque ya no tiene objeto darlos en este periodo de tiempo. Luego se ingresa a encamamiento. Si se ingresa a encamamiento, tratamiento médico, psicológico y luego egreso. Si no se ingresa a encamamiento, seguimiento ambulatorio, médico y psicológico y referencia al centro de atención o su equivalente. Muchísimas gracias por su atención
Entonces, estos son los dos protocolos que se manejan en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, los cuales debemos conocer para poderlos aplicar en los casos de maltrato infantil, abuso sexual o violencia contra la mujer. Muchas gracias por su atención.